Bueno, en cuanto a las patologías de que les había mencionado, la primera de ellas es la diabetes materna, ¿no? La diabetes materna hay que tener en cuenta que existen en el embarazo las diabetes que se pueden presentar durante, o no durante, sino pueden afectar al feto recién nacido, son la diabetes tipo 1, la tipo 2, ¿no? Que con sus diferencias está una de tipo del nacimiento, la tipo 2 es del tipo más asociado a problemas metabólicos, y la gestacional que se presenta propiamente en el embarazo, ¿no? Entonces un control de la glucosa que sea inadecuado puede alterar ciertos sistemas del feto, ¿no? Y que puede producir trastornos que van desde un problema metabólico hasta una malformación, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Entonces, mientras el control glicémico sea pobre en comienzos del embarazo, este va a tener mucho mayor repercusión sobre la organogénesis, y por ende digamos más tiene mayor consecuencia la diabetes pregestacional, ¿no? O sea, la tipo 1, tipo 2 que se puedan presentar, y mayor consecuencia, ¿no? en el feto y en el recién nacido, ¿no? Bueno, recordemos los criterios diagnósticos de diabetes. En el caso de diabetes gestacional es una glucosa mayor de 200 o en ayunas mayor de 126 en 2 o más ocasiones. Y bueno, ya considerando lo que es el tamizaje, ¿no? Tamizaje de glucosa, ¿no? Se hace a través del cribado o tamiz, que es el test de Sullivan, que se utiliza 50 gramos de solución glicosilada, ¿no? Y esta se toma más o menos entre las 14 y 28 semanas, o entre la semana 13 y 23, ¿no? Más o menos, para ver cuando hay factores de riesgo, ¿no? Pero normalmente se toman entre la semana 24 y 28, ¿no? Y valores de glucosa mayor de 140 amerita una medida con glucosa a través de la ingesta, ¿no? De una glucosa de 100 gramos de glucosa, ¿no? Y posteriormente se hace un control determinándose si esta gestante es diabética o no, ¿no? Entonces, en el caso de presentarse la diabetes gestacional, pues tiene muchas repercusiones en el feto, ¿no? Entonces es por eso que en estos hijos de madre diabética, ¿no? Tienen mucho más patologías, complicaciones, ¿no? Que los hijos de madre no diabéticas, o los hijos de madres con diabetes pregestacional tienen mucho mayor secuelas o complicaciones que los hijos de una madre que presenta diabetes durante la gestación, ¿no? Recordemos también que la diabetes gestacional va a depender también mucho de la cantidad de gestantes, o de la cantidad de la población que presente diabetes, ¿no? Mientras más mujeres en edad fértil presenten diabetes, mayor gestante va a haber, ¿no? Y es que la diabetes gestacional se encuentra más o menos en un porcentaje del 1 al 5% de gestantes, ¿no? Y representan el 90% de las gestantes diabéticas, ¿no? La diabetes 1 y 2 representan menos frecuencia, pero son las que van a tener mayor consecuencia, ¿no? La pregestacional, ¿no? En cuanto a su epidemiología, pues esta es 5 veces mayor mortalidad presentan los hijos de madres diabéticas que los de hijos de madres no diabéticas, ¿no? Y tienen un mayor riesgo de complicaciones. Pueden presentarse entre ellas macrosomías o retardo del crecimiento intrauterino, en el caso de se asocia a vasculopatías, ¿no? Y además pueden presentar una mayor incidencia de las madres diabéticas, polidramnios, preeclampsia, partos pretérmino, hipertensión crónica, ¿no? Y es que, bueno, la diabetes gestacional pues puede hacer que se retrasen la maduración de ciertos órganos, ¿no? Como se dice en el caso de que puede este hiperinsulinismo fetal inhibir la producción del surfactante y retrasar la maduración, por ende, pulmonar, ¿no? Entonces esto hace que se presente una mayor incidencia de membrana hialina, ¿no? Y también
puede afectar la maduración morfológica de ciertos órganos, como en este caso la función hepática, ¿no? Y por ende también traer una mayor frecuencia de ictericia, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, pues mientras más temprana sea la presentación de la diabetes o la presentación de esta hiperglicemia materna, ¿no? Va a presentarse también una hiperglicemia fetal, ¿no? Mientras se presente las primeras semanas, pues esta hiperglicemia fetal va a producir algunas anomalías congénitas, ¿no? O sea, malformaciones, como lo vamos a ver más adelante. Y si esta se presenta entre la semana 0 a 20, puede producir una alteración en el peso, ¿no? De este feto. Y si se presenta posteriormente, ya se asocia a una hiperinsulinemia, ¿no? Y esta hiperinsulinemia fetal va a traer como consecuencia lo que es la hipoglicemia neonatal, ¿no? El déficit de surfactante, ¿no? La alteración del metabolismo hepático. En el caso de este metabolismo puede producir lo que es la ictericia, ¿no? La alteración. En el caso de la hiperglicemia e hiperinsulinemia fetal, puede provocar en algunos casos lo que es la asfixia, ¿no? Problemas a nivel miocárdico, conllevando por ende a una hipoxia fetal, y por compensación a esta hipoxia fetal se puede producir una policitemia, ¿no? O sea, un aumento de los glóbulos rojos, llevando de por sí a una mayor incidencia de ictericia, y esta policitemia también puede afectar con trombosis a nivel venosa, ¿no? Y a nivel de anormalidades del hierro, ¿no? Y que pueden provocar un pobre neurodesarrollo, ¿no? Entonces esta asfixia, esta hipoxia fetal puede llevar a una muerte intrauterina, ¿no? Y esa es la consecuencia, digamos, más grave que se puede dar, ¿no? Dentro de pues la fisiopatología, pues tenemos pues el aumento de la glucosa materna, como ya lo hemos visto, produce un hiperinsulinismo, ¿no? Produciendo hipoglicemias, disminución de la calidad y de la producción de surfactante, aumentos del anabolismo, pues, ¿no? Esta insulina, recordemos cuando vimos el tema de crecimiento intrauterino, esta es una sustancia anabólica, ¿no? Entonces que puede presentarse en el feto un aumento de esta insulina y conllevar a una mayor incidencia de macrosomías, ¿no? Además, aumento de la hemoglobina glicosilada, ¿no? La poliglobulia por consecuencia de compensar esta hipoxia relativa que se da, ¿no? Y mayor tasa de ictericia, trombosis y eritroblastosis, ¿no? En cuanto a la anatomopatología, en el caso de los hijos de madre diabética, la hiperglicemia va a propiciar un aumento de la producción de esta insulina, ¿no? Por hiperplasia, hipertrofia de las células beta, ¿no? De los islotes del Langerhans del páncreas, ¿no? Y esto va a producir un incremento del peso de la placenta y de ciertos órganos del niño, del feto en este caso, ¿no? Con excepción del cerebro, pero puede producir una hipertrofia miocárdica, ¿no? Un aumento del citoplasma de los hepatocitos, hematopoiesis extramedular, ¿no? Y si se presenta muy tempranamente, puede conllevar a efectos teratogénicos, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos pues los hijos de madres diabéticas pueden ser bebés grandes, obesos, ¿no? Por efecto de la insulina, ¿no? Con aumento de grasa corporal y visceromegalias, ¿no? Podemos verlo como en la imagen, con cara pues hinchadita, ¿no? Pletóricos, o sea, tienen una carita muy sonrosada, ¿no? Con un peso que puede ser normal para su edad gestacional o incluso bajo cuando se presentan asociadas pues vasculopatías, ¿no? En el caso de las manifestaciones clínicas también se pueden presentar hipoglicemias, más o menos hasta el 50% de los hijos de madre diabéticas, ¿no? Más o menos esto es lo que produce ese trastorno metabólico, es tremores, o sea, el bebito lo vamos a ver temblando, ¿no? Ya en el nacimiento, hiperexcitables, o posteriormente ya se tornan hipotónicos, letárgicos, ¿no? Con débil succión. También puede producir otros efectos metabólicos como la hipocalcemia, ¿no? Similares
a los síntomas de la hipoglicemia, pero que aparece más o menos entre las 24 a 72 horas, ¿no? Y que más o menos se presenta entre el 20 y el 40%, así como otros problemas metabólicos como la hipomagnesemia, ¿no? Que también se presenta entre las 24 y 72 horas, ¿no? Además de, bueno, mayor riesgo de asfixia, hiperbilirrubinemia, ¿no? Que lo hemos visto ya en la fisiopatología, la policitemia, mayor riesgo de trombosis fetal, la presencia de taquimia como consecuencia a varias, digamos, efectos que se dan, como puede ser la taquimia por una hipoglicemia, por un déficit de surfactante propiamente dicho, o por la insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a ver estos bebitos que respiran muy rápidamente, ¿no? En el caso de lo distrés respiratorio, que se presenta como clínica de estos hijos de madre diabética, es generalmente por una mala calidad en la producción de surfactante, ¿no? En este caso, ¿no? Por efectos que tiene esta insulina, ¿no? Esta diabetes. En el caso en el corazón se pueden presentar lo que es la cardiomegalia, ¿no? Que es frecuente también en el 30% de los casos, presentándose miocardiopatía hipertrófica, insuficiencia cardíaca, además de los traumatismos de parto, ¿no? Que es muy frecuente en los macrosómicos, incluso ver los que son fracturas de clavícula, ¿no? Capus o problemas de tipo traumatismo, ¿no? Durante el parto. Además, el neurodesarrollo está alterado, así como los centros de osificación, ¿no? Que aún son inmaduros. Dentro de las manifestaciones clínicas, las más graves que se pueden presentar son las anomalías congénitas que se triplican en comparación, ¿no? de los niños que son hijos de madres no diabéticas. Pueden presentarse pues malformaciones cardíacas como comunicación interventricular, interauricular, transposición de grandes vasos, el tronco arterioso común, ¿no? Coartación de la aorta, además de agenesia lumbosacra, defecto del tubo neural, como lo vemos en la imagen, ¿no? Hidronefrosis, agenesia y displasia renales, atresia duodenal y anorrectal, ¿no? Situs inversus, ureter doble, ¿no? Y una serie de malformaciones congénitas se las podemos ver, ¿no? Principalmente hay que recordar el efecto del tubo neural, malformaciones a nivel cardiovascular, gastrointestinal y urogenital, ¿no? Entre las principales malformaciones que podemos ver de los hijos de madre diabética, ¿no? Entonces, dentro de las repercusiones que vemos en el feto y en el recién nacido, tenemos a nivel fetal, pues, si es que se presenta muy tempranamente, defectos, ¿no? Como malformaciones, ya las hemos descrito, la presencia de macrosomía o de repente un retardo de crecimiento intrauterino cuando se asocia a vasculopatías, o la presencia de, por consecuencia de la asfixia, la presencia de muertes intrauterinas, ¿no? En el caso del momento del parto pueden presentarse traumas obstétricos, ¿no? Fracturas, ¿no? Presencia de capus, el aumento de tasas de prematurez, ¿no? Asfixias en el momento del parto, ¿no? A nivel ya de la etapa neonatal se pueden presentar complicaciones metabólicas ya descritas, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia dentro de la mar, frecuentes alteraciones cardiorrespiratorias, ¿no? Que es el distrés respiratorio propio del déficit de surfactante, hematológicas como la policitemia, hiperbilirrubinemia o trombosis, y a largo plazo esto nos trae como consecuencia pues la diabetes, obesidad, mala tolerancia a la glucosa y el déficit neurológico, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo de los hijos de madre diabética, pues está a nivel prenatal, ¿no? En la evaluación con adecuadas ecografías, ¿no? Para ver no solamente el tamaño, sino la presencia, ¿no? de malformaciones, así como el perfil biofísico, ¿no? Y un adecuado control de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que se recomienda que sea en menos de 6, ¿no? En cuanto al nacimiento, pues en el momento del nacimiento se tiene que hacer un examen completo físico que trate de descartar las malformaciones que ya hemos visto, que son muy frecuentes en estos hijos de madre con diabetes pregestacional no controladas, ¿no? Evaluar los datos antropométricos para ver si son macrosómicos o grandes para la edad gestacional, o la presencia de signos de algún tipo de dificultad respiratoria, ¿no? Que pueden ser una simple taquimia o
propia de una inadecuada producción de surfactante, ¿no? Y en la etapa postnatal ya es o neonatal, ¿no? Está pues los trastornos, la evaluación de los trastornos metabólicos, el hemograma para ver cómo están sus cantidad de glóbulos rojos o el hematocrito, y las bilirrubinas para ver la presencia o no de ictericia, ¿no? Entonces dentro de las conductas está la evaluación para ver si requiere algún tipo de reanimación en el momento del nacimiento, la exploración física y posteriormente los controles de glucosa, ¿no? De calcio, así como de los constantes hematológicas como es el hematocrito, la evaluación de las bilirrubinas y una adecuada revisión al momento del alta, ¿no? Para descartar algún tipo de patología cardíaca o problemas a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces ya propiamente en el manejo de una hipoglicemia dependerá si la glucosa ha sido alterada a menos de 47 o menos de 40, alguna bibliografía lo menciona, siempre y cuando sea sintomática o sintomática, ¿no? Si es en el caso de sintomática, pues amerita una perfusión de glucosa, ¿no? De dextrosa, ¿no? Continua. Y si es asintomática dependerá, ¿no? Si esta se va corrigiendo o no para la infusión. En el caso de cuando son asintomáticas, ¿no? Con valores de glucosa bajos, menos de 47, podrían evaluarse, ¿no? Con las siguientes tomas y ver si es que esta se logra mantener o si es necesaria, si persiste, ¿no? La hipoglicemia, la necesidad de una infusión de dextrosa endovenosa, ¿no? En cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo, pues tenemos que tener en cuenta que estas constituyen las causas más frecuentes de muerte materna junto a lo que son las hemorragias y las infecciones, ¿no? En el caso de las infecciones, que se presentan generalmente en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, en el caso de los trastornos hipertensivos, es una patología que abarca muchas complicaciones en la gestante en países en países desarrollados, ¿no? Tiene una seria repercusión no solamente en la mamá, ¿no? Que puede llegar a aumentar su tasa de mortalidad, sino también en el recién nacido, ¿no? Entonces, en el caso de los trastornos hipertensivos existe la preeclampsia, que es la hipertensión arterial inducida por el embarazo, asociada a proteinuria, edemas, ¿no? En una gestante que anteriormente al embarazo se mantuvo con presiones normales, ¿no? Mientras que la eclampsia ya es la aparición de estas convulsiones tónico-clónicas generalizadas que no son causadas por epilepsia o cualquier otro cuadro convulsivo y que son desencadenadas por la hipertensión durante el embarazo, ¿no? Y en el caso del síndrome de Hell, que es una complicación ya más grave de estos trastornos hipertensivos, que está asociado a hemólisis, alteración de las enzimas hepáticas, ¿no? A recuento de plaquetas bajas o trombocitopenia y aumento de la morbimortalidad materna, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues se considera más o menos en promedio el 7% de los embarazos. Las tasas varían de acuerdo a la serie, ¿no? Desde el 5 hasta el 10%, ¿no? Se considera en algunas series de publicaciones, ¿no? Su incidencia está influenciada pues por la tasa de paridad, la predisposición racial, genética y factores ambientales, ¿no? En el caso de la preeclampsia, más o menos se considera que es una tasa mayor, ¿no? Más o menos en el caso de un estudio que se hizo en el 2014, se encontró una incidencia de 2.16%, ¿no? por ciento, y una eclampsia es mucho menor, ¿no? 0.29%. Sin embargo, estas cifras, como ya les decía, últimamente han aumentado y llegan más o menos en promedio al 7%, ¿no? De lo que antes era el más o menos 3%, ¿no? Además, en el caso se ha encontrado una asociación entre esta patología placentaria, ¿no? Alteración del peso anormal, maduración vellosa acelerada, arteriopatía residual, ¿no? Con esta morbilidad severa neonatal y la muerte, ¿no? Neonatal, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues lo que produce el trastorno hipertensivo que más se estudia la preeclampsia, reduce la perfusión placentaria con reducción a nivel del flujo útero placentario, produciendo una hipoxia fetoplacentaria y un riesgo mayor de asfixia
de retardo del crecimiento intrauterino, y así como la mayor asociación con otras patologías propias del neonato, como son la enterocolitis necrotizante, entre otras, ¿no? Entonces, en cuanto a los utilizan el manejo de estas, ¿no?, que pueden tener su repercusión a nivel del feto y del neonato, ¿no? En el caso de las drogas más usadas, que son el sulfato de magnesio y el metildopa, el sulfato de magnesio, que es el tratamiento básicamente de estas gestantes con trastornos hipertensivos, está muy asociado a la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que puede prolongarse hasta el nacimiento, ¿no? Y manifestarse con depresión al nacimiento, ¿no? Con hambre bajo al nacimiento, ¿no? Y que se puede mantener esto en los primeros minutos de la etapa postnatal, ¿no? En el caso de la metildopa puede presentar lo que es una transitoria y breve disminución de la presión arterial, ¿no? Y bueno, otras drogas usadas que no son muy frecuentes acá en nuestro medio, está el abetalol, ¿no? Que lo que puede producir es la hipoglicemia, ¿no? Pero que no es tan frecuente su uso en nuestro medio, ¿no? En cuanto a la morbilidad asociada, pues, de estos trastornos hipertensivos, se dice que aumenta 3 veces el riesgo de muerte fetal, muerte neonatal temprana. También aumenta la tasa de prematuridad, dificultad respiratoria, ¿no? Así como ingresos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? La mayor frecuencia de enterocolitis necrotizante en comparación de los hijos de madre sin estos trastornos hipertensivos, ¿no? Además, tiene una mayor incidencia en cuanto o mayor repercusión en cuanto a que tan tempranamente se presente esta enterocolitis necrotizante, además de su duración y su severidad, ¿no? Es más grave, más duradero y severo en el caso de los hijos de madre con este problema hipertensivo, ¿no? Pueden presentarse también en cuanto a las morbilidades, la disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? En prematuros que han nacido, pues, productos de estas gestantes con preeclampsia, ¿no? Mayor incidencia de displasia broncopulmonar, que es una consecuencia de la prematuridad y el uso de oxígeno a largo plazo, ¿no? Y otra serie de complicaciones que se están describiendo en estos cuadros, como son el retardo del crecimiento intrauterino, prematuridad, bajo peso, ¿no? Trastornos metabólicos también, plaquetopenias o problemas hematológicos, como son plaquetopenia, neutropenia, policitemia, trastorno de coagulación, hemorragia intraventricular, asfixia, ¿no? Entre otros, ¿no? Que los estamos viendo en este cuadro, ¿no? Y posteriormente pueden presentar una morbilidad postnatal asociada a preeclampsia materna, que está desórdenes a nivel del neurodesarrollo, trastorno del aprendizaje, aterosclerosis, diabetes mellitus, coronariopatías, hipertensión arterial, infartos, obesidad, entre otros, ¿no? El diagnóstico está básicamente en cuanto al antecedente de preeclampsia o eclampsia, ¿no?, en una mujer, con los criterios que ya los maneja ginecología, ¿no? Aumento de la presión, una gestante que normalmente fue normotensa, ¿no? Y dentro del diagnóstico están también que tener en cuenta repercusiones que se puedan ver en el neonato, ¿no? El crecimiento alterado, como se presenta, ¿no? En el caso de RCIU, alteraciones en el desarrollo, en la homeostasis, ¿no? En bebitos o en neonatos que presenten este RCIU, considerarlo, ¿no?, dentro de los diagnósticos, consecuencias también de los medicamentos que se han administrado a la madre, ¿no? De repente depresión respiratoria al nacimiento, ¿no? Evitar las complicaciones como son metabólicas y la dificultad respiratoria. Y el diagnóstico diferencial está en recién nacidos que presenten, pues, estas manifestaciones producto de una difusión placentaria, pero producidas por gestantes con hipertensión esencial, o sea que ha tenido una hipertensión previa ya al embarazo, y con sufrimiento fetal, pero de una causa ya crónica, como puede ser nefropatía, neumopatía, entre otras, ¿no? Y aquí vemos lo característico de un hijo de madre con problema hipertensivo, ¿no? Que son bebés que pueden presentar retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Que vemos estos bebés pequeñitos, ¿no? Con cara de
lo podemos ver así con cara como de viejitos, ¿no? Entonces estos bebés presentan una desnutrición intraútero, ¿no? Producto, como ya lo hemos visto en la fisiopatología, ¿no? De una alteración uteroplacentaria, ¿no? En el caso del manejo, pues dependerá qué tipo de patología o qué tipo de manifestación clínica se presente, ¿no? En el recién nacido, y dependiendo de eso la repercusión, si es a nivel respiratorio, el uso de un apoyo oxigenatorio, ¿no? En el caso de un problema metabólico, el manejo de trastorno metabólico, sea polisemia, hipocalcemia, o en el caso de un problema hematológico, que son los más frecuentes, la plasmaféresis o la administración de paquete globular, o la fototerapia en el caso de la ictericia, ¿no? La frecuencia de malformaciones es muy similar a los hijos de madre sin problema hipertensivo, ¿no? O sea, no hay mayor modificación en cuanto a malformaciones graves, ¿no? Y habitualmente los hijos de madres con trastorno hipertensivo, con encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? O con neumonía por aspiración de meconio, son los que presentan un mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Más o menos el 2% de estos niños, ¿no? Y el 95% tiene un pronóstico favorable sin secuelas, ¿no? Generalmente. En el caso de los trastornos tiroideos, pues esos trastornos tiroideos también son muy frecuentes en el embarazo, ¿no? Y la prevalencia depende también de los valores hormonales normales o normales utilizados como referencia, ¿no? En las poblaciones. Se debe realizar en las gestantes tamizaje de TSH y T4 libre, ¿no? Y más aún en gestantes que tienen factores de riesgo, ¿no? Recordando que la tiroides es capaz de producir hormonas a partir de la semana 12. Posteriormente ya empieza a producir una cantidad suficiente alrededor de la semana 20 más o menos, y ya es ya una cantidad que ya no necesita el apoyo de la madre en el caso de las 36 semanas, ¿no? En el caso de los factores de riesgo a considerar en el caso de gestantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta historias de patología tiroidea, bien sea hipertiroidismo, en el caso también de historia familiar de patología tanto personal como familiar de patología tiroidea, edad materna mayor de 30 años, disfunción tiroidea, la presencia de bocio, ¿no? En el caso ya de hipotiroidismo propiamente, la presencia de diabetes, ¿no? Enfermedad autoinmune, antecedentes de abortos, antecedentes de anticuerpos anti-TPO positivos, infertilidad, ¿no? El uso de ciertos medicamentos como yodo, ¿no? El índice de masa corporal mayor de 40, o bueno, en zonas con deficiencia o consumo de yodo, ¿no? Bueno, como ya lo habíamos visto, digamos, la evolución en la embriogénesis en las primeras 8 semanas, ¿no? Se ve la diferenciación de los diferentes órganos. En esta etapa una correcta evolución o diferenciación de la glándula tiroides va a producir un equilibrio y una integridad del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Y van a así hacer que se desarrolle un adecuado metabolismo de las hormonas tiroideas, ¿no? Con un desarrollo de la función tiroidea fetal que va a repercutir en el desarrollo del sistema nervioso de este feto, ¿no? Entonces los trastornos tiroideos en el inicio del embarazo están presentes, pues, las hormonas tiroideas en los fluidos embrionarios, y posteriormente pues ya se empiezan a secretar a partir de la semana 12, ¿no? Como ya lo hemos visto, y ya prácticamente tiene unos parámetros ya normales a partir de la semana 36, ¿no? Esta secreción o metabolismo de estas hormonas tiroideas van a repercutir en el desarrollo neurológico, ¿no? Y es por eso que este hipotiroidismo en la etapa neonatal es importante su diagnóstico, porque va a ser una manera correcta de evitar, ¿no? Los problemas a nivel neurológico, ¿no? El retardo a nivel del sistema nervioso, ¿no? El retardo en esta etapa neonatal, ¿no? Entonces existen cambios que se pueden dar durante el embarazo en las hormonas tiroideas, que son el aumento de la proteína transportadora de hormonas tiroideas, ¿no? Un estímulo por la beta HCG, en el caso del aumento del metabolismo hormonal del yodo, ¿no? En el caso de las hormonas como el estrógeno, lo que va a hacer es que va a alzar los niveles en el caso del aumento de los niveles de estrógeno, va a hacer
que se aumente la cantidad de proteína transportadora de hormonas tiroideas, lo que va a producir en un primer momento una disminución de las hormonas tiroideas, pero posteriormente va a ser una elevación de los valores de T3 y T4 totales, ¿no? En el caso de la beta HCG, esta va a ser una interferencia en la función tiroidea, ya que tiene unos receptores muy similares a la TSH, y la cual va a producir un nivel menor de TSH, ¿no? En el caso de las patologías ya propiamente dichas, en el caso del hipotiroidismo, es una patología mucho más frecuente que el hipertiroidismo, ¿no? En gestantes, y también en la población general, ¿no? En el caso puede presentarse más o menos en un 0.3 al 2.5 de las gestantes, ¿no? Dependerá de su diagnóstico, si es un diagnóstico clínico que se hace a través de una TSH elevada, ¿no? Y una T4 libre baja, y su clínico si es solamente la TSH elevada menor de 10 y la T4 normal, ¿no? En este caso el efecto negativo claro tanto para la embarazada como en el feto, ¿no? Que puede traer dependerá, ¿no? Si es un diagnóstico clínico o subclínico, ¿no? En este caso la que puede tener mayor efecto es el clínico, ¿no? En este caso en cuanto a el hipotiroidismo clínico, se presenta más o menos en el 0.3 al 0.7% de las embarazadas, ¿no? La causa es principalmente la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, pero también puede presentarse otras patologías como el hipotiroidismo post tiroidectomía o el uso de radioiodo, ¿no? En este caso la tiroiditis de Hashimoto se presenta con anticuerpos anti-TPO elevados, ¿no? Y las consecuencias que se dan en el feto, en este caso, es el aumento de riesgo de la gestante a producir abortos, partos prematuros, hipertensión arterial, muerte fetal y un peso bajo en el momento del nacimiento, ¿no? Además de producir este hipotiroidismo una alteración al nivel del desarrollo del feto, ¿no? Neurocognitivo del feto, alterándolo, ¿no? Trayendo mayor tasa de retardo, ¿no? En el caso de trastornos a nivel del aprendizaje y menor coeficiente intelectual, ¿no? Y en el caso del hipotiroidismo subclínico, que es más frecuente, ¿no? Que se da en un 2 al 2.5% de las embarazadas, también se da como consecuencia de una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y lo que puede traer principalmente son complicaciones como el aborto o el parto prematuro, ¿no? De ahí bueno, también el tratamiento pues dependerá, ¿no? Si tienen anticuerpos TPO positivos o no, y si no se tratan pues tienen que hacerse seguimiento, ¿no? En el caso o en algunos casos se puede utilizar la levotiroxina, ¿no? Bueno, en el caso de las embarazadas ya hemos visto pues que se hace un tamizaje de T4 y TSH, pero principalmente se da si es que se detecta ya el hipotiroidismo, pues se trata, y si un caso está en rangos menores de 10 se determina si tienen anticuerpos, no anti-TPO, y de acuerdo a eso se decide, de acuerdo a los valores de esos anticuerpos se decide si son positivos o negativos, y el valor de las hormonas tratar o no, ¿no? Para evitar estas consecuencias en el recién nacido, ¿no? En el caso del hipertiroidismo, ¿no? Que es una patología mucho menos frecuente al hipotiroidismo, se presenta más o menos en una frecuencia de 0.1 al 1%, ¿no? El caso clínico, el cuadro de hipertiroidismo clínico se presenta más o menos en el 0.4% y subclínico en el 1%, ¿no? Perdón, en el 0.6%, y las causas más frecuentes en el caso del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, ¿no? Que es más o menos la causa del 85% de los casos de estas gestantes, ¿no? El diagnóstico, bueno, depende ya propiamente del cuadro clínico, el cual es a veces difícil de reconocer, ¿no? Pero que ya una vez que presente los síntomas característicos de las palpitaciones, intolerancia al calor, sudoración excesiva, ansiedad, ya se hace un poco más
fácil, ¿no? Cuando presentan estos signos clínicos, sin embargo, ya pueden tener algún tipo de repercusión, ¿no? Debe sospecharse cuando hay un aumento de peso que no es adecuado, ¿no? O hay más bien baja de peso, o presencia de apetito alterado, ¿no? O falta de fuerzas, ¿no? En el caso de esto se sospecha, ¿no? En el caso del tratamiento, pues, del hijo de la madre hipertiroidea, el tratamiento del hipertiroidismo materno, se utiliza el propiltioracilo, ¿no? Que también además se puede utilizar el metimazol, que estos pueden traer consecuencias en la morfología del bebé, ¿no? En el caso del primero es teratogénico, ¿no? En el caso del segundo puede traer consecuencias a nivel traqueosofágico, ¿no? Y a nivel de atresia de coanas, principalmente, ¿no? En el caso de los signos clínicos que se pueden presentar en los hijos de madre con este trastorno de hipertiroidismo, pueden presentarse en los primeros días de vida, ¿no? Y las principales características, en el caso de las características de estos hijos de madres con hipertiroidismo, pueden presentarse bocio, taquicardia, ¿no? Insuficiencia cardíaca, prematuridad, vómitos, hipertermia, rubor, ¿no? Entre otros característicos, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues se utilizará de acuerdo a las características clínicas del neonato, ¿no? Entre las principales tenemos el uso de antipiréticos, ¿no? La reposición hidroelectrolítica y de glucosa, el bloqueo, ¿no? De estas hormonas tiroideas con soluciones yodadas, ¿no? El uso también de inhibidores de las hormonas tiroideas, como es el metimazol, ¿no? También el propiltioracilo, ¿no? Entre otros. Y dependiendo de la patología, también el uso de el propanolol, ¿no? En el caso del efecto que tiene la enfermedad de tipo cáncer, ¿no? En el feto, en realidad se ha visto que no tiene un efecto muy relevante en el feto, ¿no? Principalmente, no se ha visto. Es muy rara la posibilidad de que se presenten metástasis, ¿no? En la placenta, en este caso, ¿no? Y más bien los efectos que se dan cuando se presentan esa patología principalmente son efectos del tratamiento, ¿no? Prácticamente se ha visto muy pocas ocasiones en que se produce una afectación fetal, salvo en el caso de los melanomas, pero principalmente se da por el uso más bien del tratamiento hacia esta patología en la madre, ¿no? Entonces es por eso que no es recomendable que una gestante o al menos que tenga un control adecuado, ¿no? de esta patología, ¿no? En el caso de la radioterapia como uso, pues, para ciertos tipos de cáncer materno, está contraindicada en el primer trimestre, ¿no? Tiene efectos que pueden ser desde anencefalia, microcefalia, alteraciones a nivel del sistema nervioso, como son la espina bífida, ¿no? En el caso del retraso mental, y posteriormente en etapas ya posteriores, ¿no? Se puede dar lo que son el retardo de crecimiento intrauterino, alteraciones esqueléticas, ¿no? En el caso de la quimioterapia, tiene que también evitarse durante el primer trimestre, pues tiene consecuencias también teratogénicas, ¿no? Y tiene que evitarse principalmente medicamentos que pueden alterar el metabolismo, como son el metotrexato, de folatos, como son el metotrexato, ¿no? Y como último tema que nos toca durante la tarde de esta clase es el screening neonatal o tamizaje neonatal, ¿no? Que este screening neonatal es un proceso de detección de ciertas patologías, ¿no? A través de una prueba, ¿no? Que debe ser aplicada de manera precoz, rápida en todos los recién nacidos, ¿no? Y que lo que trata de es determinar ciertas patologías que pueden traer consecuencias irreversibles en el recién nacido, con la idea de tratarlas, ¿no? Los objetivos fundamentales de este tamizaje, pues, es la detección precoz con una cobertura del 100% y el tratamiento lo antes posible para evitar sus secuelas, ¿no? Que esta sea durante el primer mes de vida, ¿no? Entonces el primero que realizó o que inventó este tamizaje y vislumbró el potencial que tenía esta detección es Robert Guthrie, ¿no? Entonces posteriormente ya se ha ido perfeccionando este tamizaje, incluso
a nivel de nuestro medio, ¿no? En el Perú tiene una normatividad, ¿no? Que está la norma técnica número 154, aprobado con una resolución 558 del 2019, en el cual está normada la detección de 6 patologías, ¿no? Las cuales son el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal, ¿no? En el caso de la fenilcetonuria, la fibrosis quística, dentro de las metabólicas, las 4 patologías metabólicas, y también está la hipoacusia congénita y la catarata congénita, también como parte de este tamizaje, ¿no? Entonces esta normatividad nos dice que debe ser universal a todos los recién nacidos, pero que lamentablemente todavía no se logran aplicar al 100% debido a los problemas que se encuentran ya propios de nuestra región, ¿no? La accesibilidad a los servicios de salud, que es básicamente el principal problema, ¿no? Dentro de las patologías que ya hemos visto está la catarata congénita, que generalmente es la opacidad del cristalino que se detecta durante el periodo neonatal, ¿no? Y ¿no? Está leucocoria que se puede ver, ¿no? Y se puede detectar bien sea unilateral o bilateral, y que puede ser consecuencia de un cuadro infeccioso, ¿no? O un cuadro metabólico, ¿no? La catarata congénita. La fenilcetonuria, que puede ser una enfermedad causada pues por un defecto congénito en el metabolismo de la fenilalanina, y el cual puede traer consecuencias a nivel de retraso mental severo, ¿no? La fibrosis quística, que es una enfermedad genética multisistémica, ¿no? Que puede tener varios genes que intervienen, ¿no? En esta patología, y que puede alterar los canales de cloro, ¿no? Y que produce una alteración en el aumento del sodio en el sudor y viscosidad normal, ¿no? Y que puede presentar patologías del tipo digestivo y respiratorio, y que pueden llevar a la desnutrición y muerte, ¿no? de los niños, ¿no? En periodos muy tempranos de vida. Y se sospecha generalmente en bebés que presentan muchas patologías respiratorias generalmente, ¿no? En el caso del hipotiroidismo congénito, que ya hemos visto sus consecuencias, ¿no? En el caso del hipotiroidismo como parte de su efecto a nivel materno, ¿no? Que puede alterar el sistema nervioso y que puede traer una enfermedad, ¿no? A nivel, o una alteración del neurodesarrollo, ¿no? Y que viene a ser una primera causa prevenible del retraso mental, ¿no? Entonces es muy importante su detección, ¿no? Para evitar estas secuelas, ¿no? en el niño, ¿no? En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Es una enfermedad congénita por deficiencia de la 21 hidroxilasa principalmente, ¿no? Que va a causar pues una alteración en la síntesis de los esteroides, y que puede ocasionar pues alteración de los genitales externos, problemas de infertilidad, ¿no? Además de muerte neonatal, desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y la hipoacusia congénita, que es la detección de la pérdida de la capacidad auditiva, ¿no? Que va a permitir, ¿no? Un tratamiento precoz, ¿no? Y evitar problemas de lenguaje, de comunicación y aprendizaje, ¿no? Bueno, estas enfermedades metabólicas pueden causar, como ya hemos visto, retraso mental, daño hepático, ceguera, ¿no? Epilepsia, infertilidad, anormalidades a nivel de los genitales, o la muerte, ¿no? Las indicaciones está dependiendo de la edad o de qué tipo de recién nacido tengamos, ¿no? Si es un bebé a término o es un bebé prematuro, ¿no? Generalmente, si es en el caso de un bebé mayor de 37 semanas, se realiza a partir de las 48 horas de vida, ¿no? Y en el caso de menores de 37 semanas, se puede realizar a partir de las 48 horas de vida y retamizar, ¿no? A los 15 días. En el caso de bebés enfermos también se puede hacer esto, y en el caso de bebés críticos se debe realizar antes de realizarse una transfusión, ¿no? Principalmente. Esta es una guía, ¿no? Una ficha, perdón, de toma de muestra del tamizaje neonatal, que abarca las 4 enfermedades metabólicas, ¿no? Y que estas son enviadas a Lima para su lectura adecuada, ¿no? En la cual debe estar llenada correctamente con los datos del nacimiento, del hospital donde se toma o el centro de salud donde se toma, los
datos del recién nacido, de la madre principalmente, y esto se envía, ¿no? Y esa es la manera con la cual se hace el tamizaje, ¿no? Neonatal de las 4 enfermedades metabólicas que abarca nuestra legislación. Y estas se toman con una muestra de talón, la cual tiene que ser tomada adecuadamente, ¿no? Según lo vemos en estas imágenes, y todas estas tablillas se dejan secar y se envían a Lima, ¿no? Una muestra adecuada debe estar alrededor del círculo, como lo veíamos en estas fichitas, ¿no? Alrededor, y no ser unas muestras muy diluidas, ni coaguladas, ni estar sobresaturadas, o de repente que sean insuficientes, ¿no? Tiene que ser una muestra bien tomada para que tenga su adecuada lectura, ¿no? En el caso pues del tamizaje de hipoacusia congénita, se hace en el recién nacido mediante una autoemisión, ¿no? Dentro de la cual se evidencia si pasa el examen, ¿no? Y el bebé tiene alto riesgo, se le puede hacer una revisión trimestral, ¿no? Y dependiendo de los resultados se puede llevar a potenciales evocados, y si no se presenta ningún, y si no es de riesgo, se le puede dar de alta inmediatamente, ¿no? Y si no se pasa el examen, se puede realizar una segunda autoemisión, y dependiendo de esto se da de alta o se continúan los estudios, ¿no? Entonces esto es como se hace, ¿no? El tamizaje de una hipoacusia congénita, ¿no? Y en el caso de la catarata congénita, pues se ve en el caso del hallazgo del reflejo rojo en el recién nacido, ¿no? O la presencia de leucocoria, ¿no? En este caso, este recién nacido, pues dependiendo que si está alterado, ¿no? En el momento de la evaluación, el reflejo rojo, si es normal, bueno, se inspecciona, y si hay historia familiar de problemas visuales, ¿no? Se tiene que tener en cuenta. Si no hay ninguna historia familiar, se le puede dar de alta. Y si tiene historia, ¿no? familiar, o alguna enfermedad que condicione algún tipo de se le puede citar al oftalmólogo, ¿no? Y en el caso de que se le hace la revisión del reflejo rojo y no esté normal, se tiene que derivar a evaluación por oftalmólogo, ¿no? En este caso. Bueno, y eso era